Estamos adelante del Coliseo Romano. Otra cosa curiosa es que acá había 5 niveles y todas esas personas venían para ver batallas entre animales rarísimos. Puedes hacerlo. Así que vamos a entrar. Hola gente querida, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y hoy sí estamos con Lisana. Realmente viajamos en el túnel de tiempo más de 2000 años atrás y estamos por primera vez en la vida en una de las 7 maravillas del mundo, y es que estamos adelante del Coliseo Romano, una de las construcciones más épicas del mundo, una construcción que comenzó 79 después de Cristo, para que tengan una idea, y solo a pesar del tamaño gigante que tiene, demoró solo 9 años para terminarse la construcción. Obviamente que para construir todo este monstruo colosal se utilizaron decenas de miles de esclavos que iban capturando el Imperio Romano para poder terminar con esta increíble estructura que nada más era que pan y circo para entretener al pueblo y mantenerlo siempre con la cabeza ocupada para que nunca se pongan en contra del imperio. Esto era en realidad toda la arena. Acá donde todo realmente sucedía, todas las batallas. Abajo, que están todos estos túneles, o sea, es una de las grandes curiosidades del Coliseo Romano, es que debajo construyeron una red de túneles y mazmorras usados para alojar y transportar animales, gladiadores, esclavos, prisioneros condenados a muerte. Y por medio de montacargas, o sea, cuando estaba acá sucediendo una batalla, estaba por ejemplo una batalla entre dos animales o entre un gladiador peleando contra un león o una jirafa peleándose, no sé, contra una cebra, porque acá pasaba exactamente de todo. De repente levantaban de un ascensor, que obviamente era levantado por esclavos, y ponían, por ejemplo, no sé, dos gladiadores más a pelearse, o dos animales totalmente diferentes, o soltaban leones acá. Eso normalmente sucedía cuando la gente que estaba ahí arriba se empezaba a aburrir, empezaba a tirar frutas adentro de la arena, porque esto era todo cubierto por una arena y un piso de madera, y empezaban a pedir algo más acá, en el campo de batalla. Y ahí obviamente el César, que estaba ahí arriba, mandaba a levantar una atracción nueva para que la gente siga alentando y divirtiéndose. Así que estos son los famosos túneles a donde todo por debajo sucedía. Otra cosa curiosa es que acá había 5 niveles para poder sentarse. Era organizado por clase social. Las clases más pobres se sentaban hacia arriba de todo al final del Coliseo, y las clases más ricas y también los que hacían parte del gobierno, ¿no es cierto?, que gobernaban acá, que tenían más poder, se sentaban más cerca de la arena para poder apreciar todas las batallas más de cerca. Entonces también tenía esa división el Coliseo. Y nada ha cambiado. No, nada ha cambiado, porque en las canchas de fútbol sí, exactamente igual. Si te pagas una buena entrada, vas a seguir sentándote cerquita de la cancha. Y en los conciertos también. Y en los conciertos también. Otra cosa increíble es que en este monstruoso coliseo entraban nada más y nada menos que 50.000 personas ya en la época, para que puedan ver las batallas sangrientas que eran hechas acá. Y todas esas personas venían para ver batallas entre animales rarísimos de África que los traían, todos los esclavos también que ponían acá a pelearse. Y se dice que murieron en esta arena más de 200.000 personas y nada más y nada menos que 1 millón de animales, que algunos de ellos quedaron hasta extintos. ¡Qué horror! Un horror, una pena, una tristeza. Primero, ¿por qué a la gente le gustaría ver eso? Segundo, qué horror, pobrecitos animales. Así que no me gusta la idea. Y antes de la arena también había batallas navales. Metían barcos ahí adentro, ¿puedes creerlo? ¿Sí? Metían barcos gigantescos y había terribles batallas navales, pero claro, después era tan complicada la cosa que decidieron poner arena y hacer batallas con gladiadores, con humanos y animales exóticos. Gente, acá tenemos una maqueta real de lo que era realmente la estructura del Coliseo hace casi 2000 años atrás. Y un dato curioso es que de las 80 entradas del Coliseo, o sea, 80 entradas que había para que la gente pueda acceder al Coliseo, de las 50.000 personas que tenía capacidad, 76 para el público estaban numeradas, y todavía pueden distinguirse en la estructura del Coliseo los números romanos sobre los arcos, que se mantienen de pie hasta hoy de milagro, pero siguen durando para que todos lo podamos ver. Imagínate que cuando un gladiador caía herido, la multitud gritaba, toda la gente que estaba ahí gritando, tirando manzana y no sé qué, gritaba Havet. La persona infortunada que estaba caída, el gladiador que estaba perdiendo la batalla, levantaba un dedo implorando perdón, diciendo a la gente: por favor, perdónenme la vida. Imagínate qué situación. Si los más de 50.000 espectadores que cabían en el Coliseo consideraban que lo merecía, agitaban al aire un pañuelo blanco para que el emperador le salve la vida. Caso contrario, la gente gritaba repetidas veces:
mátenlo, mátenlo. Entonces el emperador decidía, casi siempre el gladiador victorioso acababa rematando el gladiador que perdía. Y el emperador hacía normalmente así para cuando, o sea, el gladiador victorioso tenía que rematarlo, o así cuando tenía que perdonarle la vida. Así que tu vida dependía normalmente de la gente que te miraba y del emperador de su dedito pulgar. Ahora, gente, lo más curioso de todo era el ganador. El que ganaba se ganaba una espada de madera. Una espada de madera que significa que esa persona que era esclava se ganaba su libertad y no necesitaba más salir a la arena para arriesgar su vida y luchar. Y podía vivir, o sea, su vida libre sin tener que pensar en el día de mañana si se va a morir en una batalla que puede ser contra un león, contra un animal, un oso o contra otro gladiador. No entiendo la gente, la verdad. Era realmente un baño de sangre impresionante donde todo el mundo venía a ver eso. ¿Por qué quieres ver algo así? ¿Vos mirarías? Yo la verdad no miraría hoy en día cómo son las cosas porque realmente sería una cosa súper cruel y triste, pero estamos hablando de 2000 años atrás. Hasta el siglo XX ningún edificio superó la capacidad del Coliseo, así que imagínate. Y eso es increíble de imaginarlo porque tiene 2000 años y así mismo no se hizo ninguna estructura mayor que esto. Algo impresionante de pensarlo en la época que lo han construido. Bueno, y acá yo estoy mostrando, explicando lo que pasa acá. Y a ver dónde está Lisana. Ah, Lisana está ahí haciendo poses para sacarse fotos, haciendo modelaje. ¿Así es, Lisana? Sí. ¿Sabías que tenés tu culo sucio? ¿Sí? Sí. ¿Qué hiciste? No sé qué hice, me senté en una piedra sucia. Mira, Mateo, ¿quieres comprar unos? Me encantó. ¿Cuánto cuesta? 5,90. ¿O te gusta eso? Me encantó este, hecho de piedra. Tomamos eso. Hermoso. Me encantan las tiendas de souvenirs. Qué bueno que está ese, por Dios. ¿Cuánto cuesta ese? 9,90. ¿Qué más hay? Wow. Qué bueno que está este, por Dios. 13,90. Buenísimo. Me encantó. Igual que... Uf. Pero Ahora es lo mismo. es lo mismo, solo que tiene Bueno, es la una- plaquita del Coloseo. Oh, qué bueno. Un gato gladiador, esperando por su batalla, la batalla final. Allá hay los números. Es verdad, y hay otro. ¡Qué increíble! Y hace 2000 años que ese número está ahí puesto y sigue ahí. Las 72 puertas del Coliseo numeradas. Gente, miren qué impresionante. Allá es el Coliseo, ¿no? Pero porque ahora terminamos de visitarlo, vamos a hacer una forma miniatura y vamos a llevarlo a casa. Tenemos que subir allá para visitar el Foro Romano, pero hace calor y es una montaña. Hace un calor de chopar. Puedes hacerlo. ¿Sabes qué? Así es más fácil caminar. ¿Sí? Bueno, gente, ahora estamos yendo al Foro Romano porque ayer no nos dio tiempo a hacer todo juntos, se nos terminó el horario porque cierra todo a las 7:30. Hicimos el Coliseo y hoy vinimos a conocer un poco del Foro. Así que les vamos a mostrar los mejores momentos de la visita al Foro también y vamos a contar un poquito de la historia, a ver qué es lo que era esto. Parece muy interesante, así que vamos a entrar. Fuimos mal ya 3 veces. Nadie sabe dónde está la entrada. Nadie sabe por dónde se entra el Foro Romano. Antes subimos, ahora tenemos que bajar otra vez. Ahora vamos en bajada por lo menos. Van todos caras felices, llegan allá y pum, pum, pum. Sí, ahora mirá la vuelta que tenemos, gente. ¡Qué vista! ¡Mamma mía! Ahora encontramos dónde entrar. Mateo está muy emocionado. Ahora estoy mojadita. ¿Qué más? Mira la vista que tenemos. ¿Ves? Muestra. Zoom. Es impresionante. Mira que encontré. Lugares así son mis favoritas. Wow. Me encantaría tener así en mi jardín. Tipo, muy bueno. Entrar en el Foro Romano es como sentirse, no sé, como si hubiéramos volado en el tiempo, entrar en un túnel del tiempo y estar acá caminando donde caminaban personas, no sé, 2000 años atrás, emperadores, gladiadores, qué sé yo, esclavos, de todo lo que camina acá. La sensación es impresionante.
Sí. Bueno que está todo lo que imaginar, todo lo que pasó acá. Gente, el Foro Romano era el eje político, económico, social y religioso de la capital del imperio. Acá era donde todo sucedía, donde todo pasaba. El Foro Romano, como pueden ver, está formado por templos, basílicas, arcos y edificios como la Rostra, el Tabulario y la Curia de la Regia. Estos últimos son los edificios del gobierno, muchos de ellos están en ruinas, pero eso no hace que pierdan su encanto y su gran belleza. Caminando por acá uno se intenta imaginar cómo serían todos estos edificios en su máximo esplendor en tiempos de Julio César, en tiempos del Imperio Romano, a casi 2000 años atrás. Es impresionante poder imaginar que tantos años atrás podrían haber hecho estas construcciones sin ningún tipo de herramienta, sin ningún tipo de información. Era una época realmente de artistas, eso no lo podemos negar. Bueno amigos queridos, y esto es todo por aquí. Espero que les haya encantado el recorrido histórico que les hemos hecho en este video. Si te gustó el video, dale un me gusta, deja un comentario también si hay algo que te llamó más la atención, y espero que nos veamos en el próximo video. Los queremos mucho de corazón y hasta la próxima. Chao.